Hola, mi nombre es Raúl Aramayo. Yo soy Óscar Camargo. Mi nombre es José Nájar. Hola, mi nombre es José Ricardo Fuentes. Los grandes proyectos de transformación surgen en el momento preciso, cuando eso que está por transformarse llega a su estado maduro y su realización es catalizada por circunstancias nunca esperadas. Y este es nuestro caso. Gracias a la pandemia y después de haber vivido cada uno de nosotros experiencias que nos han cambiado la forma de ver al mundo y a nosotros mismos, la magia de la vida nos reunió para crear la vida integral. La vida integral es un espacio de colaboración, un espacio virtual para la diseminación de proyectos orientados al desarrollo personal y al despertar espiritual del mundo de habla hispana. En este espacio colaboran maestros, autores y líderes de pensamiento que han sentido el impulso de la transformación y evolución integral. Personas que han escuchado el llamado al despertar a la conciencia y han elegido vivir la vida en congruencia con ello. Ellos comparten sus comprensiones y proyectos de transformación para que tú, con mayor conciencia, lleves tu desarrollo a niveles más elevados de los que hasta ahora has llegado. Este es tu espacio donde encontrarás los medios, los recursos para hacer lo que en tu profundidad siempre has sido. La invitación que te hacemos es a caminar juntas, a caminar juntos, a despertar a la conciencia que ya somos viviendo plenamente. Te doy la bienvenida a la vida integral. ¿Qué tal todos y todas? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué lindo tenerlos acá. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es seguir hablando, porque la vez pasada lo introdujimos, pero este es un tema bien importante. Blanca, ¿tú querías decir algo? Bueno, entonces como decía, el tema de hoy es cómo crecer y despertar, y hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es el crecimiento. La vez pasada todos nosotros estuvimos viendo el tema sobre el despertar espiritual y la diferencia entre el despertar y el crecimiento espiritual. Entonces, para empezar, voy a compartir, bueno, entonces, como les decía, el tema es cómo crecer y despertar, y hoy vamos a hablar de la parte de la madurez, del despertar. Entonces, para hacer un repaso rápido, muy rápido, lo primero que todo es que ahí en el chat, espero a ver si ustedes están viendo el chat, acabo de poner un link en donde ustedes pueden bajar un PDF, un descargable, en donde van a tener un resumen de la charla de hoy y los ejercicios que vamos a hacer. Porque todo de lo que se trata es de que hagamos esos ejercicios y empecemos a trabajar internamente para transformarnos. Entonces, ahí en ese link
encuentran ustedes el descargable de los 5 pasos para el crecimiento. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo crecer y despertar? Habíamos dicho lo siguiente. La idea central es la siguiente, y para eso voy a leer una cita de Ken Wilber, que es uno de nuestros maestros que todos que estamos siguiendo, todos los que estamos en la vida integral. Bueno, dice Ken Wilber, el camino del desarrollo es un camino de crecimiento. El camino del desarrollo meditativo hacia la plenitud es un camino de despertar. Y necesitamos despertar y crecer porque lo que hemos encontrado en las investigaciones es que la gente puede estar muy avanzada en la meditación y estar poco avanzada en sus perspectivas relativas. Y eso ahora voy a hablar de eso. Y por el contrario, pueden estar altamente desarrolladas y sus perspectivas de lo relativo y poco avanzadas en su conciencia meditativa o contemplativa, y ambas son necesarias. Entonces, básicamente, es una frase larga, pero lo que quiere decir es que los seres humanos tenemos 2 áreas para desarrollar. Tenemos una cosa que se llama nuestra personalidad, nuestro ego, digámoslo así, que es todo lo que sucede en este mundo, cómo nos relacionamos, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia matemática, todo ese tipo de desarrollos. Pero también tenemos otra parte, y esa otra parte es el mundo espiritual, que se desarrolla a través de procesos meditativos. Entonces, hoy vamos a hablar más en detalle del crecimiento, y en otras ocasiones hablaremos del despertar espiritual. Entonces, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es incorporar una visión madura del mundo, en lo físico, tener un cuerpo sano, en lo cognitivo, tener una mente clara y tener la capacidad, vamos a ver esto en detalle, tener una capacidad emocional balanceada y una visión del mundo. Ese es el crecimiento. La parte del despertar implica experimentar el despertar de la conciencia. ¿Quién soy? Las respuestas a las preguntas de quién soy, qué es real, propósito de la vida y después de morir qué. Entonces, digamos que el crecimiento lo maneja la psicología, la sociología y todos los procesos que nos ayudan a relacionarnos bien con las personas y a manejar todas las cosas que tenemos que manejar en este mundo para vivir bien. Y el despertar es lo que tradicionalmente han manejado las religiones, que es la parte espiritual nuestra. Y esos 2 caminos existen. Entonces, estos 2 aspectos son, en ambos caminos tienen 2 aspectos. Uno es el aspecto individual. Es decir, hay un proceso de desarrollo individual que va a través de unas etapas. Y el otro es el proceso colectivo. Es decir, el aspecto personal es un proceso de crecimiento, pero hay un aspecto colectivo o cultural que también sucede a través de etapas. Entonces, el concepto básico aquí para que quede claro es que nosotros como personas tenemos que avanzar como en una escalera desde que nacemos hasta el momento en que acaba la vida, y vamos aumentando nuestra madurez, nuestra capacidad de vivir más en paz con nosotros y relacionarnos con los demás. No estamos hablando, repito, de la parte espiritual, simplemente de la parte psicológica, social, es de la que vamos a hablar hoy. Entonces, el desarrollo individual sucede de acuerdo a unas etapas. Hay muchos modelos, pero aquí estamos simplemente presentando uno para destacar que el proceso de crecimiento sucede en etapas. Eso lo podemos ver muy fácil en el niño. El niño empieza y tiene que ir aprendiendo
Eso lo estudió un psicólogo que se llamaba Piaget, y él empezó a estudiar con sus propios hijos y descubrió un proceso a través del cual sus propios hijos iban aprendiendo a funcionar en este mundo. Y creó una escala de desarrollo, que es la escala de Piaget. Y después de eso, los estudios mostraron, y se hicieron muchos estudios, de que eso que Piaget descubrió funciona en todas las culturas y en todos los seres humanos. Lo único que varía es, por ejemplo, primero hay una etapa preverbal y luego hay una etapa verbal. Esa etapa verbal se distingue en las distintas personas porque unas personas hablan español, otras hablan inglés, otras hablan ruso, otras hablan chino, japonés, lo que sea. Pero el proceso de pasar de entender sonidos, traducirlos a palabras y después esas palabras traducirlas a ideas y conceptos, pues sucede en todas las culturas. Entonces, lo que hay que entender, la idea que quiero que les quede clara, es que todos nosotros, cada uno de los que estamos en esta llamada, somos personas que estamos creciendo, que estamos evolucionando, que estamos cambiando, y que si tenemos una claridad de cómo eso sucede, ese crecimiento va a ser cada vez un crecimiento que nos va a permitir vivir cada vez mejor. Entonces empezamos, aquí, lo que dice aquí, arcaico, empezamos básicamente con una idea que es por querer sobrevivir. Pasamos, esto lo explicamos la vez pasada con más detalles, por eso voy a ir muy rápido ahora. Empezamos básicamente lo que queremos es sobrevivir, como el niño. Luego busca el ambiente protector, empieza a crecer, empieza a darse cuenta que tiene gente a su alrededor, su mamá, su papá, y va al clan. Después, cuando el niño crece, llega un momento en que se da cuenta que el mundo solamente no es su familia, sino que hay gente en el barrio y a medida que va creciendo va conociendo los conceptos de la ciudad, va conociendo los conceptos del país y luego la nación. Luego sabe que pertenece a la raza humana, finalmente que pertenece a un proceso que se llama el proceso de vida, el proceso evolutivo, y luego puede entender que pertenece al cosmos, al universo, que simplemente está viviendo en un planeta. Entonces, ese proceso de crecimiento se va dando en todos los seres humanos. Ahora, hay seres humanos que se estancan en ciertos niveles y no siguen creciendo, porque hay una idea general. Cuando nosotros nos dicen de que a los 21 años llegamos a la madurez, entonces usted ya es maduro y como que ya paramos de crecer, pero eso no es cierto, nosotros vamos a seguir creciendo. Entonces, lo que quiero definir ahora es ¿qué es una persona madura? O sea, ¿cuáles son las características de una persona que está madura, que es una persona que puesta en la sociedad va a ser una fuente de luz, una fuente de ayuda, una fuente de colaboración, una fuente de paz, va a ser alguien que va a ayudar y no a crear más problemas? Entonces esa persona es una persona que individualmente ha satisfecho sus necesidades de seguridad, pertenencia, amor, respeto y autoestima, de modo que está motivada principalmente por tendencias de autorrealización, capacidades y talentos. Es decir, para madurar, la persona tiene que llegar a un estado de tranquilidad y seguridad, por lo menos en el medio social. Por eso es que es tan importante que nosotros como sociedad y como grupo busquemos eliminar la pobreza, busquemos eliminar la ignorancia, porque sin llegar a ese estado básico, la gente no puede progresar. Ese es otro aprendizaje que sacamos de la escala de necesidades de Maslow. Es otro psicólogo y otro sociólogo que empezó a estudiar y se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que los seres humanos necesitan satisfacer unas necesidades básicas, aparte de que están creciendo, como habló Piaget, también están necesitando satisfacer unas necesidades básicas para poder seguir creciendo de una manera adecuada y madura. Entonces, eso es una persona madura. Una persona madura tiene un conocimiento más completo y una aceptación de su propia naturaleza intrínseca
como una tendencia incesante hacia la unidad, la integración o la sinergia interna. Es decir, una persona madura empieza a darse cuenta de que no solamente está viviendo en sociedad y tiene relaciones, sino de que tiene una vida interior, de que tiene una naturaleza interior, y se da cuenta cada vez más de que es parte de un todo que se llama humanidad. Es más, que es parte de un todo que se llama la vida. Y empieza ese proceso de desarrollo interno que a medida que avanza va convergiendo con la necesidad espiritual. Una persona madura está más integrada, sin ego. Es decir, una persona madura no está tan dominada por las tendencias básicas del ego, sino que funciona sin esfuerzo y cada vez es más responsable y más creativa. Es una persona que está libre de bloqueos, miedos, reservas, es más espontánea y más relajada. Es una persona que está en el aquí y ahora y busca soluciones internas. Una persona madura tiene la tendencia hacia la unidad de la personalidad, se expresa de una manera espontánea, busca encontrar la verdad y no dejarse cegar por todos los instintos y las creencias, sino que es una persona que ha aprendido un proceso que se llama el pensamiento crítico, o sea, que puede mirar las cosas y reflexionar. Puede ser que tenga momentos de ira y eso, pero puede darse cuenta, tuve ese momento, entonces pide perdón. Una persona madura es una persona que se da cuenta de cómo está funcionando. Tiene unos valores muy importantes como el amor, la serenidad, la amabilidad, la honestidad, el desinterés y la bondad, en vez de valores como el poder y querer salir adelante y no le importa lo que sean los demás. Una persona que coopera y es agradable estar con esa persona. Y una persona madura logra un desarrollo de la personalidad que la libera de los problemas de carencia de la juventud, del impulso de la juventud y de los problemas irreales de la vida, los neuróticos de la infancia y las fantasías. Entonces, una persona madura es una persona que es capaz de afrontar y soportar los problemas reales de la vida. Por ejemplo, puede saber cuando comete un error, siente una culpa real y la puede manejar. La tristeza, la soledad, el egoísmo. Es decir, es una persona que no se desespera ante las cosas que le pasan. Puede ser que tenga una personalidad, hay tipos de personalidad, una persona activa primaria que reacciona rápido, pero se da cuenta. Es decir, una persona madura, dicho de otra manera, es una persona que cuando está manejando en el tráfico y le cierran, en vez de explotar y llegar a un momento en el que es imposible tratar con esa persona, así se ponga, pueda tener una reacción fuerte al principio, se da cuenta y se calma muy rápidamente. Entonces, todo ese proceso de madurar, de estar tranquilo internamente, de estar viviendo en estos estados que acabamos de decir como una persona madura, es lo que se puede lograr con los procesos que estamos hablando. Una cosa que quiero decir que es importante, de nuevo, para hacer aquí, es en la vida integral nosotros tenemos una serie de cursos y una serie de procesos para ayudarlos a ustedes. De esta charla hay un resumen y ese resumen lo acabo de poner ahí en el chat. Está en la vida integral 5 pasos de crecimiento. O sea, ustedes le pueden dar link, clic a ese link que estoy poniendo en este momento le pueden dar clic a ese link y ahí van a bajar un PDF donde está el resumen de esta charla que estamos dando, ya, para que ustedes tengan esa información, porque no basta con oírla, hay que estudiarla y hay que trabajar sobre eso. Muy bien, entonces sigamos. ¿Cuáles son esos 5 pasos del crecimiento? Entonces, ¿está hasta ahí claro? Quiero parar un segundito a ver si alguien tiene una pregunta. Voy a tomar 5 minutos si alguien tiene una pregunta antes de entrar en la parte práctica.
simplemente levanten la mano, o sea, ahí en la parte de abajo de Zoom hay un elemento que les permite levantar la mano. Entonces, si alguien tiene hasta aquí una pregunta, veo que Blanca tiene la mano levantada. No sé si quieres hablar, Blanca. No, gracias, todo está muy bien. Ok, bueno, perfecto. Levantó la mano Dilia. Sí, yo estoy. Tengo una pregunta. Dime, Dilia. Sí, hay unas personas que piensan que a veces teniendo meditación eso les ayuda a madurar, pero creo que es una herramienta para la maduración, ¿correcto? No es que te va a hacer madurar solamente meditando, no teniendo acción o tipo de cambios de hábitos. Correcto. ¿Eso es correcto? Ok, gracias. Correcto. Es una muy buena pregunta, Dilia. Y como te digo, esto es un tema en el que vamos a ir profundizando. Pero la respuesta a esta es la siguiente. Las investigaciones han mostrado que la práctica de la meditación y principalmente la meditación de la concentración y la meditación de la autoobservación le ayudan a las personas a crecer también. Ayudan en su parte espiritual, en el sentido de que lo ponen en contacto con su espíritu. Pero también aprendiendo a concentrarse, aprendiendo a relajarse y aprendiendo a autoobservar tu mente, ayudas al proceso de crecimiento. Entonces, la meditación por sí sola, sin estos otros procesos, no funciona. Y estos otros procesos, sin una práctica meditativa, son muy difíciles y muy lentos. Por eso en este momento en los equipos deportivos, las terapias, en las empresas, todo el mundo está aprendiendo a meditar, porque la práctica de la meditación básicamente, y esto vamos a tener una clase, yo tengo un curso sobre meditación que se llama las 6 habilidades de meditación, pero rápidamente la meditación te ayuda a aprender a relajarte, te ayuda a aprender a concentrarte y te ayuda a aprender a estar presente, lo que dice Eckhart Tolle, vivir en el ahora. Esas cosas ayudan cuando haces prácticas de desarrollo personal, de la que vamos a hablar ahora. Esas prácticas se hacen más fáciles, facilitadas por la meditación. ¿Te queda claro eso? Sí, gracias. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el crecimiento? El primero es que debemos examinar la intención y el entorno. Entonces, en el PDF que está en el chat, para que ustedes bajen y se lo puedan decirle a otras personas que también puedan bajarlo, si quieren allí, y se pueden registrar. El primer paso es examinar la intención y el entorno. Entonces, el primer caso, ¿cuál es la idea? El primer paso es que tú tienes que crear un espacio interior en el cual tú puedas investigar y crecer. Este espacio debe ser interno y externo, ¿sí? Entonces, tú necesitas aprender a trazarte a ti mismo un camino. Necesitas construir un entorno físico y un entorno mental en el que puedas seguir tu intención. Entonces, la primera intención es quizá la más importante, pero examinar la segunda, que es la intención mental, es lo que va a facilitar la realización y lo que te va a decir si la intención que tienes es profunda. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer, la primera intención que debemos hacer es que tenemos que decir, bueno, yo quiero crecer, quiero desarrollarme. Este mundo de estar vivo es una cosa compleja. Entonces yo necesito un mapa, yo necesito una guía, necesito una manera de ir desde el sitio donde estoy al sitio de madurez que se describió antes. Qué bueno poder ser una persona como todo eso que estaba describiendo yo antes, una persona tranquila, una persona
que se comunica, una persona inteligente, una persona que sabe cómo reaccionar, todas esas cosas, cómo lograr eso. Entonces tú necesitas un mapa. Y ese mapa, hay muchos mapas, pero en la vida integral nosotros en todas nuestras charlas proponemos un mapa que se llama el mapa del desarrollo integral, que es un mapa que combina, hasta ahora, combina todas las ciencias de desarrollo personal para que tú puedas crecer. Entonces, esa es la primera intención que debes tener. Yo quiero en mi vida encontrar un mapa, algo que me ayude y seguirlo para irme desarrollando. Y con ese mapa vamos a hacer una práctica. Entonces, como digo, lo primero es hacer una intención. Entonces, si ustedes van a tener, digamos, un beneficio práctico en esta sesión, yo les diría que si bajaron ya la ayuda o si no, tomen un papel y vamos a tomarnos 2 minutos y escribe cuáles son tus intenciones para el desarrollo de tu vida. Escribe 3 o 4. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, puedes decir, quiero aprender a relacionarme mejor con mis hijos. Quiero aprender a responder mejor en mi trabajo. Quiero aprender a manejar mejor mi dinero. Quiero aprender a comer de una manera que me sea más saludable. Eso es lo que hacemos cuando llega el diciembre y todo el mundo pone intenciones. Pero lo que les estoy diciendo es que el primer paso para el desarrollo es tener una meta clara y una intención clara. Entonces el ejercicio es, voy a darles 2 minutos, que cada uno de ustedes escriba 2 o 3 intenciones de qué es lo que usted quiere poner, le quiere poner energía para transformar. Entonces vamos a hacerlo. Escribe 3 o 4 y concéntrate en ellas. Y si alguno de ustedes desea compartirlas, por favor pongan ahí en el chat cuáles son esas intenciones. Intenciones, por ejemplo, ser amable con tu cónyuge, fortalecer tu conexión espiritual, aprender sobre balance emocional, aprender a meditar, hacer más ejercicio, ese tipo de cosas. Aquí quiero aprender a vivir y morir con dignidad, no resistirme a la realidad y aceptarla, mejorar los hábitos de salud mental y física, a tener una mejor relación con mis hijos, controlar las emociones, aprender a meditar en profundidad. Muy bien. Entonces, el punto es este, para que quede claro. Vuelvo y repito, bajen ese PDF que está ahí. Lo primero que tienes que hacer es examinar las intenciones y tu entorno. Entonces, la otra cosa que tienes que hacer en este punto es darte cuenta si las cosas que están pasando en tu vida desde el punto de vista de tu entorno, o sea, dónde vives, dónde trabajas, qué cosas estás haciendo normalmente, casi siempre, son cosas que están contribuyendo a ese desarrollo. O sea, voy a dar un ejemplo, pero de este ejemplo no podemos sacar una conclusión porque es un tema muy grande, pero a lo mejor tú estás en este momento en un trabajo en donde la situación con tu jefe o con los compañeros es terrible y estás viviendo en desgracia todos los días. Y tienes una idea en la cabeza de que, pero es que no puedo dejar el trabajo porque necesito la plata. Esa creencia que tienes que no puedes dejar el trabajo porque necesitas la plata es algo que tienes que examinar. Porque es posible que si tienes más fe en el poder de la vida, puedes decir que a lo mejor dejas el trabajo, te va a salir algo mejor. Pero lo que es importante en ese proceso de revisar tu entorno es si realmente como estás viviendo está contribuyendo a tu paz y a tu desarrollo.
Porque si tú crees que es más importante ganar dinero que vivir en paz, de entrada estás teniendo ya un problema de crecimiento. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esos dos puntos son fundamentales. Estar claro en lo que quieres y revisar tu entorno. Como te digo, podríamos hablar horas de ese solo tema. Y ustedes pueden, tenemos estos lives los lunes en donde tratamos todos estos problemas y tenemos una serie de cursos. La idea de la vida integral es ayudar a la gente a que puedan expandir su vida y vivir mejor. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es que tienes que desarrollar tu capacidad de reflexión y tu capacidad de complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo primero que tienes que hacer es que tú tienes que hacer un inventario, una evaluación de dónde estás. Tienes que tener una imagen clara y detallada y precisa de dónde estás. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Sí? Entonces, hay muchos ámbitos en los cuales tú estás operando. Tienes un ámbito físico, cómo está tu cuerpo. Entonces, tienes que ser honesto contigo mismo, contigo misma. Es observar tu cuerpo. ¿Está sano mi cuerpo? ¿Sé cómo comer? ¿Tengo sobrepeso? ¿Estoy excediendo una serie estoy excediendo mi comida o fumo mucho o tomo mucho trago? O sea, tienes que tener una claridad de dónde estás y reflexionar sobre eso. ¿Cómo son tus amistades? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu capacidad mental? Entonces, todo eso es importante. Que la mayoría de los adultos en nuestra cultura que tienen estudios universitarios o equivalentes, han vivido mucho tiempo, no han desarrollado realmente una capacidad de pensamiento crítico o de comprensión de la complejidad y la capacidad analítica y la toma de perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros, cuando escuchamos una opinión, ¿sí? Por ejemplo, el problema del cambio climático. Entonces, nos pueden decir, ¿existe cambio climático o no existe cambio climático? Pero nosotros no buscamos alternativas, no leemos sobre el tema, no hablamos con otras personas a ver qué es lo que está pasando, sino que lo que nos van diciendo lo vamos aceptando. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar una capacidad en dos planos. Una capacidad de perspectiva diferente, es decir, las cosas que nos dicen las aceptamos, pero podemos decir, bueno, vamos a pensar en lo contrario. Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy normal es que el problema que nosotros tenemos es que el gobierno es malo. O decimos, este tipo de gobierno es el mejor gobierno. Un ejercicio que nosotros debemos hacer, es listar las cosas que creemos y pensar en lo contrario, a ver qué cosas profundizamos, qué cosas salen ahí, escuchar los puntos de vista de otros, no cerrarnos y entender que los problemas que estamos viviendo no son tan simples, son muy complejos. Estamos viviendo en un mundo muy complejo, en donde hay muchísimas alternativas, hay muchísimos puntos de vista. Entonces, aprender a vivir con la complejidad es un paso muy importante. Entonces, ese es el segundo tema, desarrollar nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad reflectiva. Entonces, para nosotros poder funcionar con capacidades mentales en distintos ámbitos, por ejemplo, la idea es precisamente que participemos en un proceso de educación continua. Nosotros tenemos que estar leyendo, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar asistiendo a seminarios constantemente para ver las cosas de una manera diferente.
De nuevo, mucha gente dice, pero es que no tengo tiempo, es que tengo que estar estudiando. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que lo que tú no tienes tiempo es para no desarrollarte, porque si estás viviendo en tu vida y no estás desarrollando tu capacidad de reflexión y tu capacidad de complejidad, pues cada vez vas a estar más metido en lo que crees y nunca vas a poder ver horizontes diferentes. Entonces, es un punto importante. Tratar de leer más, tratar de estudiar más, tratar de hacer más cursos es supremamente importante. Ver las cosas de otra manera, cada vez más, cada vez más. Y hay que ampliar nuestra capacidad de comprender la realidad para ver cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, una de las prácticas que va a ampliar es para mantener ideas con más complejidad, es algo como esto. Intenta considerar lo que puede sentir y experimentar el vecino, por ejemplo, molesto. Entonces, cuando alguien te diga algo, ojo con esto, cuando alguien te diga algo que te molesta, no necesariamente ni enfrente de esa persona, después en la casa puedes sentarte y escribir, bueno, a mí me molestó que me dijeran esto, pero ¿qué tal si yo viera la cosa como la ve esa persona? En vez de estar absolutamente cerrado a lo que yo pienso, ¿qué tal si yo me pongo como se dice, en los zapatos del otro y veo la cosa desde ese punto de vista? Miren que hacer ese ejercicio, vuelvo y repito, no tienes que decirle al otro, no tienes que reconocerle al otro, no tienes que aceptar lo que el otro dice, pero en tu fuero interno, en la paz de tu casa, en el silencio de tu casa, trata de adoptar el punto de vista del otro y eso te va a hacer transformar tu capacidad de crítica y tu capacidad de ampliar básicamente las perspectivas. Busca el valor en las perspectivas políticas diferentes a las que tengas. No quiere decir que tengas que cambiar la tuya, pero busca el valor. ¿Por qué hay gente, si yo soy liberal, por qué hay gente que es conservadora? ¿Qué piensan los conservadores que los tiene tan convencidos? Eso va a ampliar tu capacidad. Lee cosas sobre las religiones distintas a la tuya. Hay otras religiones, hay otras formas de ver la vida. Trata de buscar y pasar tiempo con personas que vienen de otros aspectos, que piensan que viven la vida de una manera diferente. Aprende el proceso del escepticismo. Es decir, el escepticismo es un proceso en donde tú escuchas lo que te dicen sin decir no, y después internamente dices, bueno, estas cosas yo no es decir, yo no creo eso, punto. Mucha gente dice, a mí usted no me cambie, punto, yo no quiero saber nada. Esa es una actitud que no te ayuda. Entonces tú puedes escuchar y decir, bueno, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Y trata de buscar los fallos en la lógica de alguien entonces cuando estés de acuerdo con otra persona, es el otro proceso para desarrollar tu capacidad mental, es así estés de acuerdo, bueno, ¿y qué tal si esto no fuera así? Yo siempre he pensado que las cosas deben ser A, B, C, pero ¿qué tal si no fuera así? Trata de buscar el fallo de la lógica. Todo esto lo único que conduce es ampliar tu horizonte, ampliar tu capacidad de perspectiva y a poder ver las cosas desde un punto de vista más amplio. Y también trata de ampliar tu capacidad del tiempo. No pienses solamente que en los 60, 80, 90 años que vas a vivir, pero piensa que somos un proceso evolutivo de millones de años. Ok. Entonces, estas son prácticas para ejercitar las capacidades mentales. Otra cosa que es muy importante es que hagas en algún momento, este es un ejercicio muy importante y de nuevo también vamos a hacer otras charlas y va a haber cursos y todo, pero una de las cosas que ayuda mucho es que tú tomes un papel, como decíamos, y escribas los valores personales y los valores espirituales. O sea, ¿qué es un valor? Un valor es una cosa que tú aprecias, una cosa que para ti tiene funcionalidad, es algo que vale para ti. Pero nosotros actuamos todos los días, pero nunca nos hemos detenido
a valorar las cosas. Por ejemplo, la salud es un valor y la familia es otro valor. ¿Cuál de esos dos valores es más importante para ti? Esa es una pregunta. Mucha gente dice, no, ambos son iguales de importantes. No, nada puede ser igual de importante a otra. Los valores tienen una escala. ¿En dónde se sabe que los valores tienen una escala? Porque en un momento, por ejemplo, en que haya una situación, tú dices que tu salud es muy importante para ti, tan importante como tu familia, y ambas son iguales. Pero llega un momento en que hay una situación en que hay un miembro de tu familia, el hijo, por ejemplo, que está en extremo peligro. Entonces tú vas a decir, yo no hago nada porque mi salud es tan importante. No, en ese momento el hijo es más importante que tu salud y vas a tomar el riesgo, si lo va a agarrar un carro, no sé, cualquier cosa. Lo que estoy diciendo es que en las cosas que tú valoras, y es una de las cosas que te va a ayudar a entender la forma como tú funciona tu mente y tu capacidad mental, es que los valores tienen una jerarquía. Entonces haz una lista de valores de las cosas importantes para ti y ponlas en orden. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Hasta qué punto nosotros en nuestra vida, una vez que haces esa lista, hasta qué punto vivimos por esos valores? Otra manera de ver esos valores es, piensa en la gente que tú admiras. Y tú admiras a Jesús, tú admiras bueno, lo que sea, a Mandela o cualquier cosa. Entonces, piensa en esa persona y digas, yo admiro a esta persona por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces son las cosas, todo esto son cosas que están en nosotros, pero nunca pensamos, nunca nos detenemos a hacer una lista sobre eso. Entonces ese es otro punto. El tercer punto es que nosotros tenemos que funcionar para eliminar las creencias negativas, las emociones que nos distraen y los obstáculos psicológicos. Entonces, una cosa que es importante es que tenemos que desarrollar una salud emocional y psicológica. Entonces, ¿qué hay allí? El primer punto que hay allí es entender algo. ¿Qué son las creencias? Las creencias no son verdad. Déjenme repetir eso. Las creencias no son verdad. Las creencias son cosas que nosotros hemos aceptado como verdad. O, en el peor de los casos, son cosas que nosotros hemos incorporado sin pensar, sin analizar como verdad. Entonces, por ejemplo, hay gente que cree que si tú sales de noche, cuando está el pasto húmedo, sin medias y caminas sobre el pasto, te va a dar gripa, por ejemplo. Es una creencia. Una gente cree eso y otra gente no cree eso. Uno de los problemas que tienen las creencias es que, a pesar de que no son verdad, como para ti son verdad, te restringen en ese marco. Entonces, también vamos a tener unas charlas y unos cursos, un curso sobre el desarrollo de la manera de ser, en donde vamos a ver muy en detalle más adelante. Es que cómo manejar las creencias. Pero para darles una pista muy simple, es que nada de lo que tú crees es la verdad absoluta. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay otra gente que cree una cosa diferente y también están funcionando. Entonces, cuando tú te des cuenta de que las creencias que tienes son solamente cosas que tú decidiste, hay una liberación muy grande porque puedes empezar a decir, bueno, yo quiero cambiar esta creencia porque no me conviene. Entonces, la idea es, pregúntate qué es lo que te enfada y si eso te enfada, ¿por qué te enfada? ¿Sí? Entonces, la otra cosa que tenemos que aprender en este proceso es que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y para eso hay un proceso que se llama el proceso de inteligencia emocional. Y la esencia de la inteligencia emocional es la capacidad de darte cuenta de la emoción que tienes, poderla observar y empezar a controlarla. La persona que es inteligente emocional no es que no tenga ira, por ejemplo, o no tenga tristeza, pero es una persona que sabe que tiene esa emoción, la puede vivir
pero esa emoción no lo define o no la define. Porque hay personas, por ejemplo, que se les muere un perro o se les muere alguien de la familia y pasan el resto de la vida en pena. No hay un proceso de superar las emociones. Entonces, ese es otro de los elementos de la madurez. Tenemos que aprender madurez espiritual, perdón, madurez emocional, inteligencia emocional. Y tenemos que tener unos procesos de desarrollo psicológico, que pueden ser, podemos leer libros sobre psicología positiva, asistir a seminarios o tener un terapeuta o un consejero o una consejera que nos ayude a desarrollar eso. Entonces, cuando tengas problemas, la idea es preguntarte cosas como, ¿se trata de sentimientos internos como ansiedad o ira? ¿O son rasgos de timidez, problemas existenciales o problemas laborales o la muerte de un ser querido? O sea, nosotros cuando tenemos una situación que nos genera una emoción, una de las cosas que tenemos que hacer es conocer la raíz de esa emoción. Para eso hay procesos, pero para darles una pista muy rápida, nuestro proceso interno en cada momento se compone de una sensación, o sea, sentimos opresión, calor, frío, rasquiña, tensión, tenemos una sensación, tenemos un pensamiento, al mismo tiempo que estamos sintiendo eso, tenemos un pensamiento, tenemos una imagen y tenemos una emoción. Entonces, el proceso de conocimiento interno y el proceso de transformación emocional parte de la autoobservación consciente y neutral. Óscar Camargo nos ha dado unas charlas sobre el proceso de autoobservación y vamos a tener más, pero de una manera muy simple. Cuando pasa algo en este momento, por ejemplo, llega, está sentado y cierran la puerta duro y ¡pum! Y te alteras. Entonces, en ese momento, lo que tienes que hacer es decir, ok, ¿qué es lo que siento? Siento presión en el perro, siento presión en el pecho, siento presión en la garganta, estoy sudando, tengo más calor. ¿Qué estoy pensando? Uy, se metió un ladrón. ¿Sí? ¿Qué imagen tengo? Una persona con un cuchillo. Entonces, si tú paras en ese momento y te das cuenta de todas esas cosas que están pasando, y como te digo, esto es toda una clase que tenemos que dar y vamos a hablar de eso, de autoobservación del inconsciente, pero la idea es que aprendas a mirarte a ti mismo, a mirarte a ti misma, bajo esas 4 elementos que suceden en cada instante. Estás teniendo una sensación, en este momento estás teniendo una sensación en el cuerpo, estás teniendo un pensamiento, estás teniendo una imagen y estás teniendo una emoción. Siempre eso está presente. Y es el desarrollo de ser alerta, de darse cuenta, de tener las pilas puestas, dándose cuenta de qué es lo que nos está pasando en cada momento en ese sentido. La otra cosa es que creo que es otro proceso que definitivamente vale la pena, es que nosotros podemos tener una práctica terapéutica, podemos tener alguien que nos ayude con una terapia, eso es muy importante también. O aprender procesos de transformación interna, como el proceso 3-2-1, que es uno de los procesos de la sombra que en algún momento vamos a enseñar en la vida integral también. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, quiero hacer un paréntesis acá, no van a encontrar una transformación con media hora. Esto es un proceso de toda la vida y lo que queremos es irlos guiando. Entonces, ese es otro de los puntos que tenemos que hacer, eliminar las creencias negativas. El cuarto punto es que tienes que saber qué es lo que estás haciendo en este mundo, cómo nos mostramos en este mundo, qué es lo que estamos haciendo. Y la primera cosa que tenemos que entender es, y la pregunta, mantra de este paso es,
¿soy parte del problema o soy parte de la solución? Porque es que nosotros tenemos dos deportes en Latinoamérica, tenemos dos deportes, el chisme y la queja, el fueque y lo que hicieron los otros. Entonces, en vez de vivir nosotros criticando a los demás y echándole la culpa a los demás, empecemos no a criticarnos a nosotros mismos de la culpa, porque criticar no sirve ni con los demás ni con nosotros, sino empecemos a tratarnos a nosotros con amor, con tranquilidad. Y en vez de estar viendo la culpa, decir, bueno, esto está sucediendo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Porque yo tengo una fuerza interior. Yo estoy conectado en el espíritu con Dios, llámalo como quieras, la fuerza vital. Yo estoy vivo porque algo está impulsando mi respiración. Hay una fuerza que me mantiene vivo y que mantiene vivo el universo. Entonces, ¿por qué en vez de estarme quejando, no me conecto con eso más y más y más? Y en el momento en que yo me queje, lo que tengo es que ver, uy, estoy actuando en este mundo para aumentar el problema, no para aumentar la solución. Entonces, si bien hay una tensión entre mis necesidades personales y las necesidades colectivas, tenemos que encontrar un proceso de amor, un proceso de justicia, un proceso de colaboración. Porque miren lo que está pasando en el mundo. El egoísmo está llevándonos a unos extremos que cada día es más difícil. Cada día hay más destrucción en el mundo. Estuve leyendo un artículo hace 3 o 4 días de que por el cambio climático están apareciendo una serie de animales que cargan virus, que estaban constreñidos a ciertas zonas del planeta, que están moviéndose a otras zonas y están expandiendo los virus, y en los próximos 30, 40 años la cantidad de virus va a aumentar. Decía este artículo que me quedé boquiabierto, 4000%. O sea, estamos entrando en épocas cada vez más difíciles, y si nosotros no tenemos un examen, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este mundo? ¿Estoy dedicado a mí y a complicar más las cosas, o soy parte de la solución? Entonces, lo que nosotros queremos en la vida integral y lo que estamos haciendo es unirnos al ejército de la gente que está ayudando a la transformación, con pequeños granitos cada uno de nosotros. Y la práctica ahí es entonces buscar nuestro equilibrio entre el servicio a los demás y el cuidado de uno mismo, desarrollar las habilidades de comunicación, aprender a distinguir entre los problemas que puedo resolver y los que no puedo resolver, ¿sí? Yo no puedo resolver el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero puedo dar $10 para la ayuda en Ucrania, o puedo sentarme y rezar por lo que está pasando, o puedo hablar con otra persona que está angustiada con esa, y hay muchas cosas que puedo hacer pequeñas, pero muchas personas haciendo eso van a ayudar a transformar. Y finalmente, una persona madura, una persona que quiere crecer, es una persona que desarrolla su parte espiritual. Y ahí es donde viene todo el proceso de aprender a meditar y vivir una vida ética. Entonces, estas son las 5 cosas que tienes que hacer para crecer. Examinar tu intención y tu entorno, o sea, qué es lo que quieres y dónde vives y cómo tienes tu entorno. Desarrollar tu capacidad interna de reflexionar y darte cuenta, y darte cuenta que estás viviendo en un mundo muy complejo, que las cosas no son tan simples y tienes que aprender cada vez más, leer cada vez más. Eliminar tus creencias negativas, dejar de ser tan negativo y dejar de vivir en el mundo del chisme y en el mundo de la culpa de los demás. Examinar en la acción en el mundo, ver qué es lo que estás haciendo, y desarrollar tu capacidad espiritual. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Tenemos posiblemente tiempo para un par de preguntas y ya terminaríamos. Bueno, a ver.
Bueno, Ricardo, solo agradecerle, está muy Henry, hermosa la información. bueno, Voy a entrar a otra clase. ok. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Henry. ¿Alguien Gusto, más? Ricardo. Mil gracias, mil gracias. Gracias, Yasmín. Yo más bien comentarte que me parece súper acertado esta forma de plantear estos 5 parámetros. Sin embargo, hay algún orden porque yo creo que esto también del desarrollo personal es un proceso. Y llegar a esta instancia del desarrollo espiritual, a la conexión espiritual, requiere de que hayas pasado antes por los otros pasos de alguna forma. Porque uno empieza con el autoconocimiento, es verdad, de la autoconciencia, generando nuevos hábitos, cambiando tus creencias, esa alineación, ¿no? Que nos corresponde desde la identidad. Pero yo creo que sí debe, de alguna forma, tiene un orden que fluye por sí mismo. Llegar a la conexión espiritual, pienso yo, debería ser ya como que un nivel más avanzado. Yo te sugeriría que la práctica de la conexión espiritual no es simultánea. Mira, lo que yo diría que es un orden primario es el número 1, es que tú definas qué es lo que quieres en la vida. Entonces, una vez que tú dices, yo quiero vivir en paz, quiero comunicarme con los demás en paz, quiero crecer y quiero desarrollarme, ok, lo primero que tienes que hacer, y que es muy, muy importante, es aprender a meditar. Aprender a meditar se ha demostrado, y mira cómo se ha extendido por todo el mundo. Aprender a meditar se ha demostrado que es la práctica más importante de todas las prácticas que un ser humano pueda tener. Es decir, afortunadamente eso se está empezando a instituir. Hoy en día están enseñando meditación en todas partes, a los niños, en todo nivel. Entonces, no necesariamente para desarrollo espiritual, es que la práctica de la meditación es el entrenamiento de la mente. Lo primero que te enseña la meditación es a concentrarte, es que nosotros vivimos completamente distraídos. Entonces, yo sí diría que el orden es las cosas que hablamos, pero yo diría que la práctica de la meditación es número 1. Número 1. Porque si ustedes aprenden a relajarse y a concentrarse y a estar con ustedes, poco a poco todas las demás cosas se van a ir desarrollando. ¿Ok? Gracias, sí. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí. Ana María, dime. Sí, muchas gracias. En principio creo que estos 5 componentes va muy bien. Por otro lado, me gustó muchísimo esto de que debemos tener un pensamiento crítico, que creo que eso nos va a facilitar poder entrar y saber manejar el tema de las meditaciones, que creo que también es básico y elemental. Realmente es un tema que por hoy, en el mundo que estamos viviendo con varios conflictos, nos hace mucho que pensar y mucho que actuar y llevar a la práctica. Muchas gracias. Y bueno, Ana María. Sí, realmente el tema de hacer las prácticas diarias de la meditación sería algo que podríamos apoyar y prosperar en todo este mundo tan complejo. Okay, muchas gracias. Adriana. Estoy en Skype. Gracias, Ana María. Adriana. Ok, buenas noches para todos. Muchas gracias por compartir esta sabiduría y esta sapiencia tan maravillosa. Pero tengo una duda. A ver. Y es que, bueno, yo haciendo el ejercicio de la meditación y demás, y acompañado con otras cosas, la lectura y todo el ejercicio, pero mi mayor dificultad está en la expresión de mi cuerpo. ¿Sí? O sea, yo logro identificar la emoción, logro saber lo que siento, sí, digamos que pues no lo manejo totalmente, pero sí tengo he ido avanzando. Pero veo que no avanzando. Pero veo que no avanzo en la parte física, ¿sí? O sea, aún me cuesta en lo físico, y no sé cómo trabajar la parte física. Ok, déjame entender un poco qué es lo que te cuesta en la parte física, que no estás, digamos, por flexible, ejemplo, relajada. Digamos, por ejemplo, pasa una situación en casa,
y me genera tensión y demás. Pero digamos que en el ejercicio del control de la emoción, entonces reconozco mi emoción, la controlo, sé que no está en mi círculo de influencia, entonces me libero de la emoción. Pero físicamente mi expresión y mi postura corporal no lo demuestran. Entonces ya entiendo. O sea, esto. Tú dices, ¿sí? Tú dices, no estoy brava. ¿Eso? Algo así, exacto, sí. O dices, ¿estás brava? No. ¿Sabes qué? Estoy muy contento. ¿Eso? Digamos, bueno, algo así, algo así. Bueno, mira. Exacto. Te recomiendo, es un tema largo, pero te recomiendo dos cosas. Una es un ejercicio que es el ejercicio, por ejemplo, si te estás sintiendo sin energía, hay una cosa que quiero que todos me escuchen. Cuando la gente va al médico, el médico le da, digamos, un consejo. Ese no quiere decir que ese consejo le sirve a todo el mundo para todo. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es un ejercicio que es el ejercicio del espejo. ¿Ok? Entonces, tú escoge una emoción, fíjate, rabia. Entonces, ponte ante un espejo y mira la expresión de rabia. Y luego ponte al espejo y mira la expresión de paz. Y mira, trata de que el cuerpo refleje esa paz. Y te vas a dar cuenta en dónde está la diferencia. Entonces, es un ejercicio, ese es un ejercicio. La segunda cosa es que busques libros sobre inteligencia somática. Inteligencia somática. Ahorita entonces, estudia ese tema, inteligencia somática. Y tercero, te recomiendo el Qigong o el Tai Chi. Porque el Qigong y el Tai Chi son ejercicios de alineación entre el soma, el cuerpo, y toda la parte interior. Pero te digo eso porque tú ya me dijiste que tú ya lo estás haciendo, o sea, ya tú te estás dando cuenta que tu cuerpo no refleja, entonces ya eso, el darse cuenta, el proceso más importante de todos los procesos es el proceso de estar presente, de darse cuenta. ¿Sí? Eckhart Tolle, el poder de la hora, porque es ahí donde tú te das cuenta. Entonces, pero el espejo es muy importante. Y el último consejo que te doy, pero eso sí ya, ahí ya sí necesitas a otra persona, es alguien que le tengas amor y confianza y que te tenga amor y confianza en que te diga si lo que estás diciendo corresponde. Es como si yo dijera aquí, mire, yo estoy muy tranquilo y lleno de energía. Yo estoy muy tranquilo y lleno de energía y me encanta estar con ustedes y ha sido un placer muy grande estar con ustedes. ¿Me entiendes? Porque es que uno no se da cuenta de lo que está expresando si uno no ha hecho. Entonces, ese proceso de la unión entre el somático y lo que sientes es muy importante. Y lo que tú me estás diciendo me indica que hay un trabajo interior muy fuerte. Te felicito. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos. Yo también tengo los jueves, hago otra charla de inteligencia espiritual que es todos los jueves a la misma hora. Entonces, ahí pueden ir a mi página josericardofuentes.com. Ahí encuentran cómo inscribirse y todo. Y para hacer aquí un último comercial, yo dicto algo que se llama un curso de milagros, que se los recomiendo a todos, que también en la vida integral está y pueden inscribirse. Es gratis. Eventualmente vamos a poner algo de donaciones, pero por ahora es gratis. Entonces, muchas gracias, los quiero mucho y recuerden ahí que en el chat les estoy poniendo para que bajen el archivo que tiene todas las prácticas que yo hablé en esta charla. Gracias, José Ricardo. Muy Amor bien. para todos y todas. Los quiero mucho. Bye, bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.